Se habla mucho de que no tenemos que tropezarnos dos veces con la misma piedra, pero algo muy inteligente que podríamos hacer es ver con qué piedras se tropezaron los demás y aprender de ellas para no cometer los mismos errores. O sea, no solamente aprender de tus fallas, sino aprovechar y aprender de las fallas de los demás. Entonces, este video está especialmente hecho y te voy a contar la historia de cómo creé junto a Tami Casa Perfecta, una empresa que antes se llamaba Cocina Perfecta, hicimos un rebranding y hoy en día está facturando más de $500.000 al mes. Te voy a contar todo, no me voy a guardar nada, te voy a contar tanto triunfos como fracasos. Y la idea es que los fracasos los tomes para que no los cometas. Por si no me conoces, mi nombre es Nahuel Urso. Hoy en día me dedico al emprendimiento, a la empresa, a la creación de empresas y posterior escalado de esas empresas en varios rubros, desde el software hasta el e-commerce y también las importaciones. Uno de mis fuertes puntualmente es las importaciones, porque te vas a enterar un poco más adelante por qué recurrí a importar y cómo es que lo aprendí. Sin más, vamos con el video. Aproximadamente en el año 2013 yo terminé el colegio y me introducí en la carrera de ingeniería electrónica. Es una carrera universitaria en la cual justamente yo me quería desarrollar como ingeniero en un futuro y poder desarrollar una empresa, simplemente una empresa en la cual le pueda dar una solución al mundo en general y que sea una solución que día a día las personas la puedan utilizar. Pero ¿qué pasa? En 2015 aproximadamente resulta que me encontré con una gran problemática. Yo estaba viviendo con mi mamá y en ese momento mi mamá no estaba muy bien financieramente. De hecho, yo no vengo tampoco de una familia de clase ni media ni alta, vengo de una familia de clase baja. Y me encontré con el gran problema de que mi mamá, además de estar cubriéndome los gastos a mí, también tenía que cubrir diariamente los gastos de la casa, los costos fijos que teníamos en casa, y eso era un gran problema para ella. Entonces me vi enfrentándome a una situación que tenía que salir a trabajar. En ese momento salí a buscar trabajo y gracias a la carrera que estaba estudiando en ese momento encontré un muy buen trabajo en Trenes Argentinos, la empresa de ferrocarriles de Argentina. Me acuerdo que en aquel momento, si bien aprendí un montón acerca de todo lo que tiene que ver con empresa, con una empresa corporativa, a pesar de que era una empresa del Estado y había muchas diferencias con una corporación, me di cuenta que realmente me encontraba en una situación muy complicada. ¿Por qué motivo? Porque simplemente, además de estar trabajando 9 horas todos los días, también estudiaba. Entonces eran 9 horas de estar en el trabajo y después 4 a 5 horas de estar en la universidad, más el tiempo que me llevaba estudiar los fines de semana. Me encontré directamente en una calle sin salida. ¿Y por qué en una calle sin salida? Simplemente por el hecho de que cuando quería hacer cosas, si bien podía ayudar a mi mamá, cuando quería hacer cosas, me quería ir de viaje, quería salir con mis amigos, el dinero seguía sin alcanzarme y tenía un sueldo muy bueno. En esa época a mí me gustaba mucho surfear, es uno de los deportes que a mí más me gusta hacer y no tenía dinero para irme de viaje, para poder comprar una tabla de surf, para poder irme un poco más lejos de Mar del Plata, que era la zona más cerca de mi país, de la zona donde yo vivía, para poder ir a surfear. En ese momento fue cuando me empezó a picar el bicho del emprendimiento y crear algo propio. Debido a este bicho que me empezó a picar de emprender, decidí y di con el dropshipping. El dropshipping, para aquel que no lo conoce, es un modelo de negocio, un modelo de e-commerce, de venta online, en el cual vos simplemente lo que haces es vender mercadería de otros proveedores. Simplemente te encargas de hacer anuncios, de crear una marca, desarrollar, hacer publicidad y vendés el stock de otros proveedores. Entonces no tenés ningún tipo de complicación logística ni tampoco complejidad operativa. Aproximadamente en 2017 me empezó a ir muy bien con el dropshipping. Empecé a vender, las ventas empezaron a crecer, cada vez vendía más, la gente se interesaba muchísimo en los productos que yo estaba vendiendo en ese momento en el mercado estadounidense, hasta que me encontré con un gran problema. Básicamente utilizaba una pasarela de pago que se llama PayPal, es muy conocida, y PayPal decidió bloquearme todos los fondos sin ningún motivo alguno. En ese momento tenía aproximadamente $15.000 acumulados en la cuenta y esos $15.000 no eran ganancia que yo disponía ya en mi bolsillo, sino que era dinero que estaba destinado a pagar determinados costos, como los costos publicitarios, que en ese momento los estaba pagando con la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasó? PayPal, al bloquearme los fondos, resulta que me encontré con una deuda enorme con la tarjeta de crédito, con el banco, y PayPal me iba a desbloquear los fondos recién en 6 meses. Entonces me encontré con que a la edad que tenía una deuda
enorme para la capacidad de mi bolsillo y para la capacidad de mi familia. Me encontré también con una situación de que mi familia no tenía manera de ayudarme a mí para poder resolver esa deuda que tenía con el banco y con la tarjeta de crédito. Y también me encontré con la situación de que PayPal no me da ninguna solución ni tampoco iba a desbloquearme los fondos en el momento inmediato. Me acuerdo que aquel momento fui al banco y me senté a hablar con el ejecutivo de cuenta que tenía, y el ejecutivo lo primero que hizo fue calcularme la refinanciación de la deuda para que yo lo pueda pagar todos los meses. Y me encontré con una gran sorpresa. La deuda, las cuotas que yo tenía que pagar mensualmente eran equivalentes a mi sueldo y un poquitito más de dinero. Entonces era literalmente trabajar para poder pagar la deuda que tenía. Obviamente esto no fue opción porque no tenía sentido estar dedicando tanto tiempo en un trabajo para solventar una deuda, y a su vez también mis padres, fui a hablar con tías, con padres, y todos me dijeron que no me podían ayudar. Y agradezco un montón porque que me hayan dicho que no me ayudó a aprender y a entender un montón de cosas. Ahora te deberás estar preguntando cómo solucioné esto. Bien, en su momento yo cuando empecé a trabajar tenía ciertos ahorros y me había comprado un auto. Lamentablemente, para poder solucionar esto tuve que vender ese auto a 2 mangos con 50. Lo tuve que vender mucho más barato del precio del mercado para poder venderlo rápido y llegar en la fecha que tenía que cubrir la tarjeta de crédito. Fue una etapa muy dura para mí, en el cual sentía que todo el avance que había tenido en esa época se había venido para atrás. Este gran problema y este sueño también frustrado, porque el sueño se me frustró de un día para el otro. Yo estaba viendo que el negocio empezaba a progresar, que iba a crecer, que iba a conseguir mis objetivos, y de repente pasé de 100 a 0. Esta frustración me llevó a mantener una vida normal, que justamente era lo que yo no quería, a salir de joda con mis amigos, a salir de fiesta, a llegar al trabajo inclusive fuera de horario por haber salido la noche anterior, a consumir alcohol y también inclusive a darle menos bola a la facultad, que en ese momento era una de las cosas que más me motivaba. En un momento, en 2018, Tami decidió, por el mismo motivo que yo, porque se encontraba atascada con el trabajo que ella tenía en su momento, a emprender. ¿Con qué empezó a emprender? Creó una marca que se llama Holly Beauty. En esa marca ella lo que hacía era vender maquillaje, lo vendía todo de manera orgánica a través de redes sociales. Ni siquiera tenía página web, era una locura. Yo recuerdo en ese momento que ella en su trabajo aprovechaba los tiempos libres para empaquetar, e inclusive cuando volvía del trabajo se ponía a empaquetar arriba de la cama porque no tenía un espacio físico para hacerlo. Y yo me encontré con una situación. ¿Cuál fue esa situación? De que yo había adquirido un montón de conocimientos al momento de hacer dropshipping, que de hecho me sentía muy mal por eso, porque había perdido mucha plata, lo sentía como un gran tropiezo que no quería volver a repetir, pero en ese momento se me activó la chispa. ¿Por qué se me activó la chispa? Porque básicamente me di cuenta que podía ayudarla a Tami con todos los conocimientos que yo tenía de anuncios, de publicidad, para que ella pueda escalar su marca y por ende generar muchísimas más ventas de las que estaba generando. Ni bien empecé a ayudarla, el crecimiento fue exponencial y fue increíble. Yo recuerdo que en esa época ella agarraba y me mandó un mensaje a la noche cuando estaba empaquetando y me decía: Nahue, por favor, necesito que apagues la publicidad, necesito que frenes la publicidad y que bajes los presupuestos, no porque no esté yendo bien, sino porque no doy abasto para empaquetar y no puedo con todo. En ese momento, por supuesto, decidí ayudarla cada vez más. Contratamos nuestro primer empleado que pueda empaquetar por nosotros y a su vez nosotros también seguíamos empaquetando. Yo en ese momento no solamente le estaba dando ya una mano en el marketing a Tami, sino también en todo el proceso de empaquetado. Pero después tuvimos un gran problema que fue totalmente determinante. En 2020 llegó la pandemia y me vas a decir: ¿qué problema tuviste en la pandemia? ¿Por qué no pudiste dejar de vender si justamente en las pandemias las ventas crecieron? Bueno, en el nicho del maquillaje lamentablemente no, porque el maquillaje es un producto que justamente se vende cuando la gente sale de la casa, no cuando está encerrada en la casa. Básicamente todo el mundo dejó de utilizar maquillajes y empezó a dedicarse a comprar cosas que uno iba a usar adentro del hogar. Si bien en ese momento con Tami ya estábamos posicionados un poco mejor económicamente, nos dimos cuenta de que Holly Beauty no iba a ir más, por lo menos hasta que termine la pandemia. Entonces en ese momento yo recuerdo que nos sentamos con Tami en la mesa porque no podíamos salir de casa y nos pusimos a pensar qué vamos a hacer ahora ante esta situación. Y ahí en ese momento se nos activó la chispa. Nos dimos cuenta que la gente iba a empezar a adquirir productos de hogar porque la gente tenía que cocinar.
la gente iba a empezar a comer en la casa, no tanto pedir delivery, no tanto salir. Entonces se nos formó una gran oportunidad adentro del mercado. Lo primero que hicimos fue detectar algunas oportunidades en el mercado, como por ejemplo en la organización. Entendimos que la gente ahora estaba en su hogar y la desorganización que tenía en el día a diario de estar trabajando y en esa vorágine, la gente empezó a ver en sus casas cosas desorganizadas, cosas que necesitaban orden. Entonces descubrimos un nicho muy importante adentro de la cocina, que era la organización de los alimentos. Fue ahí cuando empezamos a vender nuestro primer producto y fue increíble porque realmente al hacer la primera publicidad, el primer anuncio, las ventas empezaron a caer de manera inmediata. Famosos influencers nos hablaban para hacer colaboraciones con nuestra marca, pedían los productos y quedaban totalmente encantados. Y esto nos dio un crecimiento totalmente exponencial. Era increíble. Yo encima en ese momento seguía trabajando en Trenes Argentinos y seguía en la facultad. Y realmente estaba muy contento con lo que estaba logrando porque era increíble. Yo sabía que en esa época, sin menospreciar a nadie, por mes estaba ganando lo que ganaba un compañero en un año. Era increíble. Como las ventas explotaron tanto y no podíamos seguir utilizando nuestra casa para empaquetar todos los pedidos que llegaban, además de que el trabajo era demasiado y estábamos compartiendo nuestras vidas personales en casa también con el trabajo, decidimos alquilar nuestro depósito con el objetivo del día de mañana abrir un local en la zona de Ramos Mejía. Fue ahí cuando alquilamos nuestro primer depósito y decidimos contratar un empleado más para poder cubrir toda la demanda de pedidos que había. En la época de 2021, las ventas siguieron creciendo exponencialmente. Era increíble, cada vez descubríamos más productos que podíamos vender. Entonces, dado que ya no tenía sentido que yo dedique tanto tiempo en el trabajo donde estaba, que además, encima, me hacían trabajar 12 horas, me mandaban a trabajar de noche. Cuando pedía aumentos de sueldo, lo único que hacían era bajarme de puesto, no me dejaban prácticamente crecer y me daba cuenta que el que crecía generalmente era por beneficios políticos. Me encontré en una situación en la que realmente veía todo el esfuerzo que hacía mi jefe, veía todo lo que él ganaba, veía todo lo que él hacía y me daba cuenta que ni siquiera compartía tiempo con su familia. Yo no quería nada de eso para mi vida. A pesar de que a mí me gustaba mucho el esfuerzo, me gustaba mucho la universidad, me gustaba mucho cumplir con las tareas y todo lo que estaba aprendiendo dentro de esa empresa, yo entendía que no quería para nada esa vida. Entonces simplemente tomé la decisión de renunciar. En 2021, además de la renuncia, nos encontramos con la situación de que el depósito que habíamos alquilado, que era un depósito chico, no daba abasto, no teníamos lugar, no teníamos espacio. Me acuerdo que la persona que empaquetaba en ese momento y que manejaba los pedidos, en su oficina estaba inundado de paquetes, no se podía prácticamente transitar y cuando pedíamos mercadería no teníamos dónde ponerla. Entonces tomamos la decisión de alquilar otro depósito que estaba a la vuelta de ese local. Era un depósito chico también, pero bueno, sabíamos que en un depósito podíamos guardar la mercadería y en el otro depósito empaquetar. Era increíble porque conocíamos a todos los vecinos. Era muy gracioso porque cada vez que necesitábamos mercadería para empaquetar, íbamos con un carrito, dábamos la vuelta de manzana, recolectábamos la mercadería y volvíamos al depósito. Eso todo el tiempo. Pero a fin de 2021 nos encontramos con un gran problema. Ya no teníamos espacio en ambos locales. No podíamos seguir así. No solamente ya no teníamos lugar en el depósito, sino que ya teníamos 5 empleados y en total éramos 7 personas trabajando en conjunto. Había 3 personas empaquetando que manejaban todo el depósito, 2 personas de atención al cliente y después Tami y yo. Ya no dábamos abasto, no teníamos lugar y no podíamos crecer el equipo ni tampoco crecer la cantidad de mercadería que teníamos. Entonces tomamos la decisión de mudarnos a un nuevo depósito en el cual tiene 300 metros cuadrados. Era más o menos 5 veces la capacidad de los depósitos que teníamos anteriormente. Esto fue un cambio increíble y también un riesgo que tuvimos que afrontar. Con Tami al principio teníamos miedo porque un depósito que tiene 5 veces más de capacidad obviamente va a salir muchísimo más dinero por mes y es un gasto que hay que afrontar, sumado a 5 empleados que ya teníamos en planta fija. Los resultados fueron inmediatos porque ni bien nos mudamos, pudimos adaptar toda la operatoria del negocio no solamente para cubrir esos costos fijos, sino para producir más, ganar más dinero y escalar aún más la empresa que estábamos construyendo en ese momento. Hasta que en un momento nos encontramos con un gran problema. Este realmente fue el mayor problema que tuvimos que enfrentar como empresa y encima fue un problema que desembocó en muchos problemas más. Básicamente llegó un punto donde mercadería que le entraba a un proveedor o que le entraba a múltiples proveedores, nosotros se las comprábamos todas.
porque la demanda que teníamos en ese momento era tan grande, el stock que ya tenía el proveedor no alcanzaba para suplir nuestra demanda. Entonces, capaz que teníamos 4 proveedores que tenían el mismo producto y nosotros le pedíamos todo el stock a todos y sin embargo nos quedábamos sin stock. Era increíble porque de un determinado producto nosotros dejábamos todo el país sin stock. ¿Y qué problema traía eso? Que básicamente el negocio se paraba. Cuando nos quedábamos sin stock, cuando el país, cuando los proveedores se quedaban sin stock de ese producto que nosotros estábamos vendiendo, la facturación de la empresa moría. Y entendíamos que la única manera de escalar la empresa, hacerla crecer más y crecer el equipo era simplemente estabilizando la facturación de la empresa y no bajar a un piso como bajábamos en ese momento, que capaz que de $2.000, $3.000 que se facturaban en un día pasábamos a cero. Encima, para colmo, la mayoría de los proveedores que nosotros les comprábamos no te emitían factura. Entonces, al no emitirte factura, tenías que hacer desastre financiero, después tenías problemas con el fisco y sabíamos que seguir trabajando de esa manera era pan para hoy y hambre para mañana. Los días en los que los problemas iban a venir estaban 100% contados. Fue ahí, en ese momento, donde me senté con Tami y dijimos: tenemos que solucionar esto de alguna manera. Y lo primero que se nos vino a la mente fue empezar con producción nacional, se nos vino a la mente también fabricar, se nos vino a la mente pedir a los proveedores que importen más cantidad por nosotros y nosotros pagarle un anticipo. Pero básicamente ese arreglo con los proveedores no era opción, porque ellos no nos facturaban, entonces no podíamos eliminar el posible problema futuro fiscal. En cuanto a la producción nacional, exactamente lo mismo. Si bien comenzamos a hacer producción nacional, entendimos que había varios productos que el país todavía no estaba preparado para producir y menos las cantidades que nosotros necesitamos en esa época. Entonces nos encontramos con que la solución era importar. Llegado 2022, nos encontramos con un montón de objeciones de parte de toda la gente que le consultábamos, inclusive de proveedores que nos decían: no, es imposible importar, tenés que tener un contacto en aduana, acá no es para nada sencillo, no lo vas a poder hacer, solamente lo puedes hacer si conoces a fulano. Entonces, ante ese problema, si bien nos asustamos un poco, siempre con carácter de solucionar, decidimos agarrar e intentar importar igual. Fue en ese momento que no solamente aprendimos un montón de cosas, sino nos dimos cuenta de que todo lo que decían era totalmente falso. Era complicado importar, sí, pero era totalmente mentira de que necesitabas conocer a alguien. Cualquier problema era totalmente solucionable. En ese momento, en 2022, dimos un salto enorme porque empezamos a importar y no tuvimos más los problemas de stock que teníamos anteriormente. Entonces, la facturación del negocio se pudo estabilizar, empezamos a crecer y pudimos pasar a las siguientes cifras de facturación. Durante los siguientes 2 años, el crecimiento siguió siendo lineal, cada vez crecíamos más y llegamos a formar un equipo de 15 empleados. Pero no solamente un equipo de logística y un equipo de atención al cliente, sino que logramos armar una estructura para poder delegar las tareas más complicadas de delegar, como es la creación de anuncios y también correr campañas publicitarias. Es una de las cosas más difíciles de delegar y nosotros pudimos lograrlo debido a a la estabilidad que teníamos en el negocio, gracias a todo el proceso de importaciones que ya habíamos armado. Pero hay algo muy importante que hay que destacar acá. Nosotros nunca tuvimos la idea de vender y nada más. Siempre, para poder descubrir un producto, en lo que pensamos es en el problema que está en el mercado y cuál es la solución. Eso es lo que a nosotros nos hizo crecer exponencialmente como empresa hoy, y nos hizo crecer en el pasado y nos va a hacer crecer en el futuro, porque hoy en día seguimos enfocados en lo mismo, en encontrar un problema en el mercado y solucionarlo. Eso es fundamental. En 2024 yo resulta que ya venía escuchando no solamente de amigos, sino también de familiares y de varios colegas con los que yo me juntaba. Escuchaba mitos acerca de importaciones. ¿Cuáles eran esos mitos? Tenés que conocer a alguien en aduana, importar es muy difícil, no se puede en Argentina, te retienen la mercadería en aduana. Escuchaba un montón de cosas, pero la que más me sonaba era el tema de no se puede importar si no conoces a alguien o si no le pones la plata a alguien. A su vez también yo como importador me enfrentaba con un montón de problemas a diario cuando quería ingresar mercadería a través de aduana. Entonces, todo este cúmulo de cosas hizo que en un momento me canse de escuchar siempre lo mismo y hice un video en YouTube explicando la realidad sobre las importaciones. Ese video fue excelente porque no solamente hablé
del proceso de importación, lo simplifiqué y también hablé simplemente de lo que se necesita y también un poco de la corrupción que había atrás de las importaciones, y ese video se viralizó enseguida y recibí muchos mensajes de distintas personas pidiéndome ayuda para poder importar y poder hacer crecer su negocio porque tenían el mismo problema. Problemas de stock o falta de mercadería. Fue ahí cuando decidimos fundar Brandmasters. Brandmasters es simplemente una empresa que nosotros tenemos en el cual hacemos servicios de consultoría sobre importaciones y ayudamos a emprendedores y dueños de negocio a que puedan desarrollar todo su canal de importación, y también por supuesto los ayudamos a escalar sus empresas a nivel digital. Actualmente hoy en 2025 entre todas las empresas conformamos un equipo de más de 25 personas, pero esto no solamente termina acá. Acá ya no importan los números, no importa la facturación. A nosotros lo que hoy en día nos está importando es crear un ecosistema de empresas en el cual solucionemos problemas en todo el ámbito digital. No solamente en las importaciones, que si vos actualmente tenés un problema acerca de importaciones, que te podamos ayudar a solucionarlo, como ya ayudamos a más de 150 personas y empresas que ya actualmente tienen su sistema de importaciones establecido adentro de su empresa, sino que también estamos buscando crear un ecosistema en el que demos solución a problemas recurrentes adentro del e-commerce. Esto actualmente no solamente lo estamos desarrollando para darle un beneficio al consumidor final al venderle nuestros productos de Casa Perfecta, sino que también estamos buscando solucionar los problemas más graves en el mercado que tenemos todos los emprendedores al momento de vender online. Y esto no se va a detener acá. Queremos ser el ecosistema más grande en todo el mundo de e-commerce. Puede parecer fácil lo que te expliqué en todo este video, puede parecer suerte, pero realmente hubo demasiado sacrificio detrás, tanto de parte de Tami como mía, muchas horas que dejamos, cosas que nos gustaban de lado para poder hacer crecer todo este ecosistema que estamos armando. Pero a mí lo que más me interesa cuando veas este video es que entiendas lo importante que es aprender no solamente de los errores de los demás, sino también entender que un tropezón nunca va a ser caída, sino que es una ayuda para que no cometas el mismo error en un futuro. A modo de resumen, recordá que si vos querés crear una empresa, lo mejor que podés hacer es encontrar un problema muy fuerte en el mercado y solucionarlo. Esto es fundamental, ya sea que vendas productos digitales, ya sea que hagas e-commerce y que vendas productos físicos, o ya sea que simplemente quieras importar y publicar en Mercado Libre. Acá también es fundamental aprender y adaptarse rápido. Es algo muy importante porque esto es un mercado que está cambiando constantemente y si no te adaptás, tarde o temprano vas a morir. Y por otro lado, no tengas miedo de invertir en vos mismo. Acá es fundamental, la mente de una empresa sos vos, el dueño de negocio, la persona que creó la empresa sos vos. Entonces tenés que invertir en vos porque si no invertís te vas a estancar. Finalmente, recordá que si me querés contactar, si estás interesado en que te ayude ya sea en el proceso de importación o simplemente querés conversar conmigo, tenés mi WhatsApp en la descripción, me podés escribir cuando quieras. Nos vemos en el próximo video.